¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos una vez más al segundo episodio de Enigmático. Como ustedes saben, tenemos la manera de entrevistar a personajes importantes que tienen mucha experiencia, que nos cuentan historias apasionantes, en algún caso inspiradoras. En este caso tenemos a alguien muy interesante, ya lo habíamos mencionado anteriormente. Su nombre es Ricardo García. Ha publicado 3 libros de poesía, el último en Chile. También ha sido gestor cultural y es actualmente gestor cultural. Tiene publicaciones en revistas, periódicos a nivel nacional. Entonces, sin más, vamos a presentarlo. Hola, ¿cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, distinguido Marco? Un gusto siempre compartir contigo estos momentos y pues estoy a tu disposición. Bueno, de repente podrías empezar a contarnos cómo es esto de la vida de un poeta. Bueno, mira, la vida de un poeta es, te lo contaré con un chiste que alguna vez escuché, de que las manifestaciones públicas, que hay tantas aquí en La Paz, por ejemplo, y en todo lado en el mundo, a sugerencia de un crítico, deberían ser reprimidas no con gases ni palos de la policía, sino en cada bloqueo, en cada manifestación debían traer un poeta que declame sus versos y en un segundo desaparecerán todos. ¿No? Es decir, es mucho más efectivo y además más barato que gastar en químicos y en otro tipo de materiales que se necesitan para dispersar a las personas. Esa es la idea de poeta, ¿no? Alguien que no soporta a nadie, ¿no? En estos tiempos donde la poesía está lamentablemente en nuestro medio, digo, porque en otros lados no es así, lamentablemente bastante olvidada, apartada de las incluso actividades culturales, ¿no? Donde se privilegia otro tipo de eventos, incluso de la farándula. Las páginas culturales de los periódicos están llenas de noticias de Shakira, de la farándula, de raperos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso ahora, digamos, para el público en general, el segmento de cultura dentro de los noticiosos o los periódicos está dedicado a ellos, pero no vas a ver ni una alusión a un poeta, ¿no? A un poeta de verdad, no a alguien, digamos, que trabaja, digamos, con algunas rimas y que trata, digamos, un poco de amenizar el aburrimiento, qué sé yo, ¿no? Muy al estilo grecorromano. Se dice que en la antigüedad solamente el bufón podía hacer referencia a lo que era, digamos, las estructuras de poder, ya sea la iglesia o el poder central, ya sean los reinados, en este caso serían los gobiernos. ¿Ha pasado algo así? ¿A eso se refería más o menos con su comentario de que era necesario mejor un poeta que policías? Sí, es que el problema es el arte siempre ha estado ligado con el poder, de alguna forma, ¿no? O sea, desde la época antigua. El primer lenguaje que nosotros hemos tenido como seres humanos es el lenguaje oral. A partir de ello ha ido desarrollándose, ya, digamos, se ha complejizado ese lenguaje oral hasta volverse escrito. En algún caso, Ujú. algunas civilizaciones no han logrado pasar del lenguaje oral al lenguaje escrito. Las que han llevado la vanguardia, en este caso, digamos, en Europa, por ejemplo, en el Oriente, etcétera, etcétera, las escrituras ya cuneiformes, jeroglíficas o la lineal B de los cretenses, de la civilización minoica, le han dado un paso gigantesco hacia lo que se llama el lenguaje escrito. A partir del lenguaje escrito, en combinación con el lenguaje oral, la primera manifestación cultural de la humanidad ha sido la poesía. Poesía viene del griego poié, que quiere decir hacer, crear. Entonces, una de las más antiguas manifestaciones ha sido la poesía, y la poesía estaba a cargo más o menos de demiurgos, de sacerdotes, de gente que, digamos, a través de la poesía revelaba secretos del arcano, ¿no? Com- Secretos así del más allá. Completamente de acuerdo. Perdón, Como decía, perdón que le voy a cortar. sí. Solamente el arte puede expresar aquello que las palabras callan, ¿no? No, desde luego, y además de que esas palabras tienen que precisamente tener, en esa época por lo menos, una utilidad social, una utilidad pública, ¿no? O sea, por eso un artista, un poeta, un juglar que era llamado en ese entonces, hasta la Edad Media y muchos años después, era muy cotizado. En Grecia les pagaban muy bien, en Roma también a los poetas, ¿no? No era gente que andaba mendigando en las calles, era gente con incluso poder político. Entonces, la poesía viene, digamos, en la antigüedad, dentro de las manifestaciones más antiguas y más bellas de la humanidad. A partir de la poesía se crea una especie de conciencia artística que luego va a ir influyendo en las otras artes, como por ejemplo la pintura, la escultura,
Y ya, digamos, las creaciones literarias escritas, ¿no? Como el teatro, la poesía, digo, la novela, el drama, ya a partir, digamos, de la Edad Media, el Renacimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Sáqueme de una duda, don Ricardo. Eh, Específicamente, uno cuando piensa en poesía, por lo menos voy a hablar de la juventud, uno se imagina que alguien va a estar haciendo, ordenen el cerdo granjero, fusilen a todo pájaro y suelten por sus trigales a su policía de gatos, algo así. ¿Podría darnos un contexto más o menos? ¿Qué sería poesía en sí? Bueno, poesía, hay varias definiciones de poesía. Por ejemplo, en este momento se me ocurre a Fernando Pessoa que dice, ser poeta es una forma de estar solo, ¿no? Pero hay otras bastante, pero por ejemplo, Heidegger dice la poesía es la lengua madre de la especie humana, lo que les dije, ¿no? Brentano nos dice es un espejo mágico de soles que se desbordan en melodía. Es decir, hay para todo, ¿no? Completamente. Entonces, esa correspondencia que hay entre cadencia y sentido es Ajá. lo que le da belleza a la poesía. Ah, O sea, ok. ¿no? Entonces, tiene Alguien... que tener un ritmo Ajá. y tiene que tener sentido. No es, digamos, un ejercicio alegre y gratuito. Ok. Alguien confundiría, ¿será lo mismo poesía con literatura, por ejemplo? ¿O escribir un libro, digamos? O... Poesía está dentro de la literatura. Es más, como es el origen de la literatura, o sea, del lenguaje escrito. Entonces, para mí es la base de lo que fue la novela, de lo que es el teatro, de lo que es o sea, todas las manifestaciones culturales. Alguna vez hemos escuchado una crítica, ¿no? Esa novela o ese cuento parece poesía. O en un baile, ¿no? Nos ha deleitado, dice, de un baile muy bello, que era una poesía para los sentidos. O la música, ¿no? Poesía para los oídos, ¿no? Ok. Entonces la poesía es prácticamente el embrión, si vamos a hablar así en términos científicos, pseudocientíficos, vamos a hablar, es el embrión de lo que se llamaría la literatura en general. Ok. Quería consultarle, a ver, de repente, ahora que es usted escritor, o bueno, siempre ha sido escritor, ¿de dónde toma la inspiración? ¿Cómo hace para crear un personaje, una obra, parte de su vida? Bueno, hay que partir de lo siguiente. Tanto como un narrador o como un poeta, es necesario de que nosotros tengamos la capacidad de saber decir algo, de tener la necesidad de decir algo. Si uno no tiene la necesidad de decir algo y solo lo quiere hacer para conquistar a su enamorada o para impresionar a los amigos, Ujú. está perdiendo su tiempo. La poesía, igual que las otras formas artísticas, literarias, requiere de que el ejecutante, digamos, el que escribe, tenga algo que decir, algo que él crea, y lo crea de una forma muy profunda y convincente, de que nadie lo ha dicho como él. Ese algo que tiene que decir nace de una estructura ya, en términos fácil diría alguien, ¿con eso se nace o se hace? Es una vieja pregunta como del huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién fue primero? No, yo creo que hay circunstancias que determinan cierto camino, ¿no? Es decir, un camino que uno va a recorrer y eso aparece en la infancia, ¿no? Es decir, eh, dentro de nuestros primeros años hay ciertas manifestaciones, o sea, habilidades que desarrolla el pequeñito, el niño o la niña, y que a partir de eso, digamos, si es que tiene la suerte de tener mentores, de tener gente que de verdad la dirija, porque en este país es muy difícil encontrar, hay profesores, hay docentes, pero mentores no hay. Entonces, un mentor que dirija ese potencial creativo que tenga para, ya sea la ciencia, ya sea para las artes, pero hay una materia prima, digamos, en bruto, Ok. ¿ya? Uno nace, pero puede que grandes poetas se hayan frustrado precisamente en la infancia o en la adolescencia, porque precisamente no han tenido esa guía, o no han encontrado, digamos, el camino como autodidactas, por ejemplo, como para materializar, para realizar esa su vocación, ¿no? Completamente. A ver, ya entrando en el mismo tema, ¿cómo serían las características de un profesor o de qué es lo que dijo? Un mentor. Un mentor. ¿Qué sería un mentor más o menos en el ámbito específico ya de la poesía? Para no confundir entre un profesor imagina si yo quisiera ser, no se puede, ¿no? Entonces, seguramente deben haber algunas características,
algo que le permita a esta persona hacerse ver ya como un mentor. De dos formas, de una forma presencial y de una forma, llamaremos, virtual. De una forma virtual, digamos, ¿no? Es la herencia, la tradición de un país, de la tradición cultural de un país. No sé si leíste a Hemingway, por ejemplo, si Ya, no lo has leído, tendrías que hacerlo. Pero es un gusto, ¿no? No es una obligación, es un placer. Eh, es producto de otro escritor más antiguo que él, que tal vez ni siquiera lo ha conocido él, Mark Twain. Y es una tradición de la poesía de la narrativa norteamericana y de la poesía norteamericana. Por ejemplo, Walt Whitman ha engendrado, sin él saberlo, a muchos hijos, incluyendo a Borges, ¿ya? Porque a partir de esa cultura norteamericana, esa forma de hacer poesía, ajá, se ha ido generando en los jóvenes lectores una dirección donde deberían ir, qué es lo que deberían entender que es escribir poesía. ok. A partir de eso han tenido un mentor ahí, sí, leyendo los libros por Ok. ejemplo, de Walt Whitman, de Alan Poe, Ujú. por ejemplo, Robert Frost, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa tradición literaria, esa tradición poética, ha ido reproduciendo generación tras generación. La otra, ya hablando de nuestro medio, es que no hay academias de poesía. Es decir, no hay precisamente, hay algunas aulas donde se enseña en la carrera de literatura crítica de poesía, ¿no? Talleres de poesía, pero no sé con qué éxito. Pero lamentablemente la única forma de tener la suerte de encontrar un mentor en mi generación ha sido la cantina. ¿Ya? Justo. Ahí estaban esos muchachos perdidos, esos chicos de 60 años, esos jóvenes de 70 años, que habían desarrollado toda una vida de bohemia y de poesía, de hermosa poesía, ¿no? Bellísima, pero como ya dije, ese no es un problema de ahora, es un problema incluso de antes, no les daba ninguna atención. Yo de chico los miraba, los seguía, eran pues para mí unos superhéroes, ¿no? Así hablando en el lenguaje de estos jóvenes. Y la verdad, he aprendido mucho de ellos. Entonces esos mentores no necesariamente tienen su academia, tienen su letrero aquí, venga y sea poeta Sí, sí, sí. exitoso en 15 días, así. No, es más bien una forma de buscar, porque eso es lo que hace el artista, buscar formas, influencias, mentores, libros, etcétera, todo lo que le pueda servir para desarrollar su estro creativo. Completamente. Justo en referencia a lo que me estaba diciendo, entonces el contexto también pudiera dar un espacio para poder hacer creación de poesía. Por ejemplo, la noche, como usted decía, amigos que tenía bohemios, los cuales les han permitido desarrollar también esta característica. Había estado leyendo algo y seguramente usted me va a dar más datos. Jaime Sanz tenía una característica parecida, ¿no? Inclusive creo que le decían el señor de la noche, ¿no? Jaime Sáenz. Sí. Sí, sí, por ejemplo, con Jaime Sáenz sucede algo que es paradigmático en la literatura boliviana, ¿no? Es decir, mucha gente en los recorridos que hemos hecho culturales acerca de la ciudad de La Paz, porque Jaime Sáenz es el poeta de la noche paseña, no de la noche Completamente. cochabambina o de la noche limeña, no, 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 es no, de la no. noche paseña. Paseña. Y Víctor Hugo Vizcarra es el narrador de la noche paseña, ¿no? Él escribió alguna vez poesía, pero digamos que su fuerte está, y además publicado, en sus narraciones. Entonces muchas veces me preguntaban, ¿cuál es mejor, Sáenz o Vizcarra? ¿No? Esa dicotomía, esos dos polos, ¿no? Y yo creo y yo les respondía que cada quien tiene su momento, su época, y además su forma de ver la ciudad, que es muy distinta, parece que fuera lo mismo, es la noche. Los dos tienen su alimento, su material de trabajo en la noche y en los sectores marginales de la ciudad, ¿no? Ajá. Ambos. Pero en Sáenz, por ejemplo, es lo que yo he valorado, he apreciado y me ha fascinado. Hay una especie de metafísica de la noche, ¿no? Algo muy abstracto en la noche. Digamos, ¿qué sería lo que usted me decía? Alguien confundiría con Vizcarra y Sáenz y diría que pareciera lo mismo. ¿Qué sería lo característico, digamos, de Sáenz y de Vizcarra que pudiera ser el diferenciador? O digamos, de repente ahorita usted tiene alguna anécdota, ¿no? Que sepa, por ejemplo, de Jaime Sanz o de Vizcarra que nos permita entender ese. Bueno, recuerdo una anécdota que un amigo docente de la carrera, un gran amigo, me
comentó alguna vez Gilmar, y me dijo de que para entender lo que era Sáenz, ¿no? Porque yo lo traté muy poco a Sáenz, yo era muy joven, lo vi y era todo algo inolvidable, ¿no? Verlo una vez ya uno se O acordaba sea toda la que vida. usted conoció Sí, a sí, lo Sáenz. conocí a don Jaime, atravesando el atrio de la UMSA, porque dictaba clases Era en la docente, carrera de ¿no? literatura, sí, sí. Y era un sombrero era un tipo que acababa de salir del refrigerador, ¿no? Era blanco, ¿no? Parecía Moby Dick, ¿no? La ballena blanca, ¿no? Pero este era flaco, ¿no? Más bien parecía un ispi. Pero era un tipo delgado, con un sombrero amarillo de paja, un abrigo que parecía, pucha, que era de los tiempos bíblicos, ¿no? Antiguo, ¿no? Y un andar, digamos, y sus lentes negros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, era más que una persona que atravesaba, era un personaje, una máscara, ¿no? Y así se me quedó grabado, ¿no? Jaime Sáenz. Eh, Se ha escrito mucho sobre él. Pero lo que me contaba Gilmar es lo siguiente, ¿no? Dice que era aficionado al esoterismo Jaime Sáenz, ¿no? A ese tipo. Incluso, no sé si por jugar una broma, Adolfo, perdón, el señor Paredes Candia, nuestro tradicionista, don Antonio Paredes Candia, en un libro que se llama Brujerías, Tradiciones y Leyendas de Bolivia, en la tapa sacó la foto de Sáenz, ¿no? Como si fuera un brujo, ¿no? Con Ya. un yuchu y Sí, con sí. una pinta de chamán, Con su barba sí, con allí. su barba. No sé si a Jaime le hubiera gustado eso, ¿no? Pero era muy amigo de don Antonio, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema, me cuenta de que lo invitó a su casa, ¿no? Y le gustaba, le encantaba, como un lector de Sáenz lo sabe, jugar al cacho, ¿no? O sea, Ya. especialmente los Sí. viernes, ¿no? Sí, sí. Entonces, mi amigo entró a la rueda del juego y o sea, de entrada sacó dormida. Ok. Y Jaime Sáenz lo miró raro, ¿no? Porque la dormida es algo excepcional, ¿no ve? En el cacho, ¿no? Para los jugadores de cacho es el acabose, ¿no? Ahí se acaba todo, ¿no? Yo le voy a decir que sí, nada más, porque ahorita cacho estoy cero o menos dos, le pongamos. Pues Así que si puede darle, digamos, un contexto explicativo, ya. va a ser Es un mucho juego le con dados, agradecido. es un juego con dados con un cubilete de cuero, ¿no? Ahora creo ¿Ya? que ya es de Sí, 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 plástico. pues, esa parte. Y que consiste en sacar, digamos, a través de, ya sea la general, ¿la? Que es una forma, ahí hay varias, ¿no? Formas, el mayor puntaje posible, ¿no? Y cada dado tiene un valor, ¿no? 6, 5, 4, 3, 2. Ok. Y a partir de eso, digamos, se genera unas farras espantosas, se genera apuestas, se pierde. Conozco a alguien que ha perdido su casa, su auto, hasta su mujer, la ha apostado ahí al cacho, Qué etcétera, etcétera. apostadores, ¿no? Sí, sí, no. Es que es un juego apasionante. Yo lo veía a mi papá jugar y 2, 3 de la mañana, no importaban, seguían jugando porque, como todo juego, es enviciante, ¿no? Bueno, pero el caso es de que estaban jugando Ya. y sacó una dormida que es dentro del cacho. El hasta luego, es decir, aquí se acabó todo y el que saca la dormida estaba perdiendo, digamos, en el juego. Gracias a esa dormida se convierte en ganador. Ah, O sea, resume todo el juego. sí, adelanta al primero que estaba, lo deja atrás. Ok. Solo con un tiro. Miércoles. Eso se llama dormida. En el Ya. sapo se llama tutti, por ejemplo, que es otro juego bellísimo. Ya, entonces lo que me contaba mi amigo es de que él saca una dormida y Sáenz lo mira como algo raro, porque es raro que salga una dormida, es muy raro, sale, pero muy raro, ¿no? Y además empezando el juego, ya una dormida, ¿no? Pero lo mira raro, ¿no? Y el tipo ya sigue jugando, ya empezaremos de nuevo, porque ya tenemos un ganador. Sí. Empezamos, y otra dormida, ¿no? Así, de Gilmar, ¿no? Entonces dice que Jaime le dice, se para, encolerizado, como si lo hubieran ofendido de una forma muy, 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 muy grave, muy personal. Se para y le dice, fuera de mi casa. Ah, miércoles. No quiero brujos aquí. Tú eres Ah, un brujo. Fuera. Y lo bota. ¿y era real o solamente estaba haciendo una broma No, o no, no, no? lo botó. Lo botó. Y Oh, dice, bueno, es que habla también también de que tenía un carácter imponente sí, entonces, no, ¿no? no, tenía un carácter terrible. Entonces, él se guiaba, la duda es para entender cómo se guiaba él por ese tipo de señales, Ya. ¿ya?
cosa que no pasa con Vizcarra. Por eso digo, es un metafísico, es un tipo que camina como sonámbulo por la noche buscando señales desde el más allá, qué sé yo. Tiene una relación eh, hasta, yo diría, ultraterrena, ¿no? Con los símbolos con los símbolos que él maneja, ¿no? La noche, la soledad, el alcohol, etcétera, etcétera. O sea, mientras Vizcarra es más pedestre, ¿no? O sea, quiero decir que él se va más por la cuestión estrictamente material, o sea, el realismo sucio, toda la inmundicia social, la pobreza moral que hay en esta ciudad de noche, ¿no? La corrupción de los policías, los burdeles, las cantinas, la delincuencia, etcétera, etcétera. Cosa que en Sáenz, no, y el lenguaje de Sáenz es un lenguaje muy elaborado, un lenguaje exquisito, a veces muy abstruso, pero Vizcarra, en cambio, es un lenguaje que cualquiera puede entenderlo, es decir, es muy, 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 muy de la calle. Podríamos entender entonces que a partir, digamos, de esos encuentros bohémicos, también podría haber encontrado inspiración, ¿sabes? Para escribir tal vez alguno de sus obras. Bueno, Sáenz estaba, digamos, en términos médicos, un poco mal de la cabeza, ¿no? Porque él era adicto a ciertas drogas. Incluso hay la anécdota del que escribió, Ferrero, creo apellida, un escritor boliviano que escribió en Venezuela una novela que ganó el premio Casa de las Américas. Eh, bueno, ahorita me voy a acordar. Algo de los muertos es su título, ¿no? Ya, Él decía de que, y está en texto, no me estoy inventando, dice de que uno de esos días desesperado por no conseguir droga, Jaime Sáenz asalta la asistencia pública de joven, ¿no? En su etapa juvenil, para proveerse de barbitúricos, drogas, ¿no? ya. Y llega hasta ese extremo, ¿no? De tener que asaltar una clínica, en este caso la asistencia pública, ¿no? Entonces, él andaba, digamos, con otras preocupaciones, como digo, que van más allá digamos, de lo comprensible, digamos, en nuestro medio de lo que debe ser un poeta. Acá el poeta era una especie de, un dandy de salón, ¿no? O sea, un tipo que participaba en los juegos florales, que era típico de la época, la primera época de Jaime Sáenz, versos a la primavera, a la madre, a Oh, Dios, a la patria. Era muy aplaudido por las damas que auspiciaban estos concursos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Sáenz se sale de ese esquema, ¿no? Se sale de ese libreto y construye una obra muy personal y muy hermosa, ¿no? completamente. Justo al rato me estaba comentando, es un tema recurrente, ¿no? La muerte para Sáenz. ¿Qué sería que lo haría escribir tanto de la muerte? A veces me parece, tratar de entender la muerte entre la vida es uno de los grandes conflictos. Los muertos están indóciles, se llama la novela, donde está en la parte del apéndice esa anécdota. Una de las cosas que yo he escuchado decir a los ancianos, porque es una tribu respetable, además muy sensible, se ofenden de cualquier cosa, si no pregúntenle al señor Mancilla, no hay que hablar mal de Sáenz porque uno está liquidado. ¿Por qué? A ver, cuénteme, No, ¿cómo es eso de que... es que a Sáenz lo han acusado de muchas cosas, como decía, qué sé yo, al padre de uno lo acusaran de, no sé, de haber sido, qué sé yo, contrabandista, narco, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa acusación hace de que los familiares reaccionen de una forma violenta, ¿no? Porque están saliendo por el buen nombre de su familiar, su papá. Obviamente. Ya transportándola a la bohemia literaria, Mansilla dijo de que cuando lo visitó en su casa ahí, de la casa del poeta en la calle Claudio Sáenz, encontró una bandera nazi, ¿no? Ahí, y que Jaime Sáenz era un militante, o sea, un poco más, uno sobreviviente del partido nazi, ¿no? Tal vez porque tenía influencia alemana, ¿no? No, él estuvo en Alemania. Claro. Incluso tenía, dice, unos uniformes de la SA, ¿no? O sea, y además se casó con una, creo, oficial de la Gestapo, o una señorita. Tuvo una hija, o sea, en Alemania. Él estuvo en Alemania, o sea, se unió al ejército del Tercer Reich. Entonces, eso les molestó porque implícitamente le estaban diciendo de que era un asesino de judíos, un carnicero nazi, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo
lo lapidaron a nuestro amigo Mansilla por decir eso. Pero lo que yo creo que más allá de esas interpretaciones de tipo político, de Ujú. tipo, no sé, son las coyunturas, porque yo creo de que él después reflexionó y se dio, porque era una fiebre, ¿no? Alcides Arguedas estuvo en Roma y fue premiado por el fascismo, ¿no? Es decir, era una especie de moda en ese tiempo, es adherirse a los postulados tanto del fascismo como del partido nazi alemán. Claro. Entonces, en ese contexto hay que entender a Sáenz, ¿no? Pero más allá de eso, acerca de la muerte, alguien me comentó de sus seguidores, de que uno de los tremendos terrores que tenía Sáenz, y siempre les aconsejaba a sus familiares y discípulos, que tuvo muchos, de que cuando él muera, le hagan la prueba del espejito, la prueba de la aguja, que todo ser humano que tiene miedo a la catalepsia, A ver, ¿cómo a ver, sería eso? es decir, encarga a sus familiares. O sea, la catalepsia es cuando uno por alguna razón, puede ser un accidente, puede ser una serie de factores, parece que ha llegado a la muerte, no da signos vitales y el médico le Le extiende un extiende el certificado de certificado de defunción defunción. porque su corazón no está latiendo. Ok. Y empieza a latir dentro del ataúd cuando ya está dentro del nicho. Eso se llama catalepsia, que es una enfermedad que aterra a los poetas. Yo conozco algunos también que tienen ese terror, ¿no? Y Jaime Sáenz dice que le tenía un temor espantoso a la catalepsia, ¿no? Despertar dentro del ataúd. Es decir, él no era un amigo de la muerte. Otra cosa es que la muerte es, pues, no necesariamente un tema que ha seducido, digamos, a muchos poetas, porque Ajá. está Javier Villurrutia, por ejemplo, en México, etcétera, etcétera. Capriles en nuestro medio, porque es un tema fascinante, ¿no? Pero una cosa es, pues, en los papeles y otra cosa es en la realidad. Completamente. ¿No Es que hay ve? que saber diferenciar entre lo que Claro, es como concepto la muerte, los muertos y la muerte de uno. claro, Entonces claro. allí seguramente él habla mucho probablemente de los muertos, no he tenido la posibilidad de leer todas sus obras, pero tal vez se podría expresarse a través de los muertos, pero no de sí mismo, ¿no? Es que la literatura no es, o sea, hay que diferenciar, porque uno se vuelve loco, ¿no? Hay que diferenciar qué es literatura y qué es realidad. La Ok. literatura es una construcción, la realidad es un hecho. Además, es un hecho biológico, la Ah, muerte, en este caso la completa. muerte, ¿no? Es definitivo, no hay dónde especular. ¿Qué sería como concepto para usted la muerte? Sería yo digo, y eso no es por salirme del libreto, pero me parece una experiencia fascinante. En el sentido de que hasta ahora se sigue hablando de una vida más allá de la vida. O sea, y las religiones, o sea, las grandes religiones de la humanidad, Ajá. ¿no? Son religiones de salvación. ¿Qué quiere decir eso? Te portas mal, vas a ir al infierno. O sea, después de la muerte hay un infierno, ¿no? Desde los griegos, cristianos, musulmanes, etc. Te portas bien, vas a ir al paraíso, al nirvana, no sé, al lugar más bello que hay en la humanidad, ¿no? Donde incluso hay, en el caso de los musulmanes, unas señoritas que bailan desnudas, no sé, alguna cosa así. O sea, un burdel, digamos. Pero está Pero bien, está está bien, bien. pues para... Entonces ojo de que no es nada contra la religión musulmana, ¿no? Sí, sí, Cuidado sí, mañana, no. parezcamos peor que Salman Rushdie, ¿no? Censurado, ¿sabes? No, liquidados, que es lo peor. No, entonces, no, yo creo de que cada religión merece obviamente respeto, pero hay cosas ridículas, ¿no? Y la muerte es un tema inquietante, que la ciencia ha tratado de explorar, ¿no? Si realmente hay vida más allá de la vida. Y las conclusiones hasta ahora son de que no, pues, o sea, es materia. Y una vez que uno acaba Marco, acaba Manuel, acaba Ricardo, Sí, acaba sí. José, se convierte en otra forma de vida, que ya no se llama Marco, se llama gusanos, o sea, fauna cadavérica. Yeah. Y uno entra a la cadena trófica. Con suerte, por ahí Marco es un repollo dentro de un tiempo. Justo quería decirle eso, yo sí creo en la reencarnación. Yo quisiera ser camote En para ese. en una papa, para luego convertirme en papa fritas, un No, huira huira, después sí, en un dulce. lo que a uno le cante, le guste, ¿no? Pero ahí se murió todo. O sea, el Marco, el José, el Carlitos, el Ricardo, como conocemos, acaba con la muerte. Ahora, para mí es una experiencia fascinante. Para mí sería hermoso entender eso, ¿no? O sea, entender en el último, porque
llegar con lucidez a ese momento, no llegar, digamos, con estado de coma o llegar, digamos, sedado a la muerte, ¿no? Tener la lucidez para, obviamente ya no va a servir a nadie lo que yo, porque, o sea, lo que yo sienta, ¿no? Porque la muerte es una experiencia muy personal, o sea, es la experiencia más personal que hay en toda la vida, porque nadie más la va a compartir que uno mismo. O sea, ¿no Completamente. ve? ¿O pudiera compartir la muerte de otro? Para nada. O sea, y como es tan personal, es fascinante. Es fascinante en el momento que llegue, ¿no? Porque otra cosa es de que uno lo apresure, ¿no? Ah, Por ok. propia mano y todo eso. Que llegue y que de alguna forma, yo creo que eh, pienso que sería un final en términos de cognitivos, aunque ya no sirva para nada, entender qué es lo que sucede en el último segundo, en el último hálito de vida. Sería interesante también. Yo lo veo como una característica excluyente, excluyente entre la persona y el concepto en sí. Es decir, donde está la muerte no estoy yo y donde yo estoy no está la muerte. Y, pero justo ya para, para ver el enfoque, ¿por qué se hablaría mucho de la muerte, don Ricardo? No, pues es que Para la poesía, ¿por qué sería interesante? es que debemos partir de lo siguiente. El bebé, en cuanto nace, ya, empieza su proceso, o sea, la vida es simplemente una muerte con fecha de vencimiento. Completamente. Entonces, el ser humano, poco a poco, o sea, va empezando, digamos, a dar las primeras muestras, ¿no? De atrofia de algunos funciones, ¿no? O sea, de niño obviamente eso no se ve, las células empiezan a morir, se renuevan, correcto, pero empieza el proceso de la muerte y ese proceso de la muerte es imparable, ¿no? Puede terminar a los 15 años como a los 80, pero es un proceso de autodestrucción del ser humano. El mismo cuerpo empieza a destruirse, ¿no? O sea, es la segunda ley de la termodinámica, ¿no? Ya, Entonces, a partir de eso, tenemos que entender de que la vida solamente es una especie de ensayo de la muerte. claro. Yo lo entiendo así, es un ensayo que la muerte hace, ¿no? En algún caso, por ejemplo, si es más benévola, dura un poquito más, en otros menos, pero finalmente uno acaba entregando todo lo que tiene en el tiempo establecido. Y la definición de Richard Dawkins es para mí bellísima, ¿no? O sea, de hacer qué es la vida, ¿no? Es información genética que lucha por sobrevivir. En algún momento ya no puede, pero es solamente información genética. Completamente. Porque al final de cuentas, uno pudiera tratar de entender la muerte como solo una característica, pero lo que le da sentido a la muerte es básicamente la vida, ¿no? Claro, o sea, es una pareja inseparable, ¿no? Que a pesar que se pelee, siempre van a estar juntos, ¿no? Es decir, es el acompañante ideal. Pero yo privilegio la muerte encima de la vida. ¿Por qué? Porque finalmente es la que tiene la última palabra. Que, que, que- a ver, desarrolle eso, don Ricardo. No, ¿Cómo pues, es de que tiene la última palabra? porque ahí se acabó, pues, o sea, la vida no puede discutir más, ¿no? Como los matrimonios, ¿no? Puede que Puede haber regrese. segundo round, puede haber Segundo round. tercero. Aquí se acabó y ya no hay más. Completamente. Bueno, ha sido bien específico, don Ricardo. Otra característica que también influye, me parece, a la hora de tomar inspiración es la música. ¿Cómo, cómo influye la música para que usted pueda escribir? Hay que remontarnos un poco a la historia de la poesía, que es lo que quisiera que tratáramos, ¿no? Un poquito más. Dele, 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 Ricardo. La poesía en sus orígenes era música. Es decir, los griegos, o también las culturas de Mesopotamia, sumerios, acompañaban con un instrumento musical sus recitales poéticos, por decirlo así. ¿Ya? Entonces ahí apareció la lira, ahí apareció otros instrumentos, ¿no? El laúd, etcétera, etcétera, que el juglar, que el poeta interpretaba, o sea, es decir, tenía el acompañamiento de música para darle fuerza a sus palabras. Ok, Estaba íntimamente unida la música con la poesía. No podía haber un juglar, una Eda, ¿no? Que recite sus poemas, que declame sus poemas, que no esté acompañado de un instrumento musical. ok. Entonces, poco a poco, en la evolución de la poesía, se va separando a un lado los músicos y a otro lado los poetas, ¿ya?
Entonces los poetas no es que se quedan sin música, se inventa la rima. La rima garantiza de que el sonido sea agradable al oído. Entonces empiezan todo siglos de hacer poesía con rima. ¿Se da cuenta? Ah, Entonces ahí aparecen los grandes poetas, ¿no? Del siglo de oro en nuestro idioma, los grandes poetas del siglo de oro español, ¿no? Que son maestros de la rima, Quevedo, Lope, Garcilaso. eh, Shakespeare, no, ¿no? Shakespeare es inglés. Inglés, ok. Ya, ya. Entonces en España aparecen, digamos, y esto dura bastante tiempo, ¿no? Es decir, es inmortal los poemas de los que he citado, ¿no? Son inmortales esos poemas, bellísimos, ¿ya? Y va desarrollándose hasta que aparece el verso libre. El verso libre sería, digamos, el verso blanco donde la rima es eliminada. Pero entonces, ¿qué le da ritmo? Porque la primera, digamos, ventaja de la rima era que le daba ritmo a la poesía. Ya. Acá ya, al perder la rima, incluso ahora hay gente que sigue escribiendo con rima, pero a partir de las vanguardias europeas, especialmente a principios del siglo XX o finales del siglo XIX en Europa, empiezan a reemplazar la rima, ¿no? Y empiezan a escribir ya sin necesidad de pareados, de toda de métrica, ¿no? Y a partir de eso crean poemas inmortales, ¿no? Como Paul Eluard, o sea, los surrealistas, la poesía de Lautréamont, etcétera, etcétera, ¿no? Que es un poquito anterior a los surrealistas. Y poetas que Paul Eluard, Breton, Benjamin Peret, etcétera, etcétera, que ya dejan de lado la rima, ¿no? Ahora, ¿dónde está el ritmo? Es la pregunta, ¿no? Porque la música debe seguir acompañando la poesía. Ok. Y si uno tiene un oído así fino, atento, va a darse cuenta de que no es necesario ya la rima, pero la poesía está, el ritmo está, ya no tanto la rima, ya no existe la rima, sino en la cadencia de los versos, en los signos ortográficos, comas, puntos y comas, y en la sincronía entre la cadencia y el sentido. Cada palabra tiene un sonido, ¿no? O como decía Rimbaud, cada palabra, cada vocal tiene un color. Ya. Entonces, de lo que se trata es también escribir como pedía, digamos, Pound, con honestidad. O sea, con la capacidad de decir realmente lo que uno siente a partir de manejar figuras literarias. O sea, figuras literarias como metáforas, como oximorones, como hiperbatones, etcétera, etcétera, ¿no? Metonimias. Pero manejarlas bien, porque ser poeta, y a eso quiero llegar, no es un hobby, no es un pasatiempo de fin de semana, es un oficio. Como todo oficio, tiene su técnica. Completo. ¿Me entiende? Entonces, ese oficio hay que aprenderlo a partir de talleres, a partir de, no sé, de ser autodidacta, a partir de un montón de posibilidades que ofrece a veces la vida, ¿no? Porque no hay academias, lamentablemente, para escribir poesía. Para declamar hay, pero para escribir no. Entonces, la poesía es un oficio. Y ¿Cuál? esas herramientas hay que aprenderlas y dominarlas y manejarlas para producir un poema que sea considerado con toda seriedad como tal. Ya ahora que estamos hablando, ¿cuáles serían los pasos a seguir, digamos, para uno convertirse en poeta? ¿Cuáles serían los hábitos que debiera de seguir una persona como para poder considerar o poder al menos ser un intento de poeta, ¿no? No, yo creo que, a ver, yo creo que hasta cierto punto la poesía lo elige a uno, ¿ya? Y parece algo demasiado forzadito lo que digo, ¿no? Pero no es así. Es decir, parte de algo muy sencillo, que es la necesidad de decir algo. Una anécdota de nuestro amigo Joaquín Sabina, Ya, que seguramente lo han escuchado, que a mí me encanta. Él dice que tenía un compromiso para grabar un disco. Y lo aplazaba hasta que la persona con la que firmó un contrato le estaba exigiendo de una forma perentoria. Y él no encontraba la inspiración, porque para mí Sabina es un poeta. Más que un músico, es un poeta. Sus letras son bellísimas, ya, ¿no? ok. Entonces, y resulta de que por casualidad lo viene a buscar un amigo, ¿no? Él que estaba con una sequía, digamos, en cuanto a inspiración. Debía buscar un amigo que acaba de perder a su chica porque se fue con su mejor amigo. Y lo dejó prácticamente en un mar de lágrimas, de pena, etcétera, etcétera. Y Sabina le dice,
bienvenido porque ahora me has traído el material para escribir. De repente seguramente le cuentan muchas historias y de allí sale mucho material entonces, ¿no? Claro. Entonces, como digo, depende de la situación que estés pasando y tengas algo que decir. Porque si uno está, por ejemplo, feliz, no se conflictúa por nada, es decir, cosa que es muy difícil, ¿no? Todos tenemos problemas, ¿no? Pero el poeta tiene esa sensibilidad de captar esos problemas y de traducirlos en letras, pero a partir de la sensibilidad poética. Mucha gente puede perderlo todo, 100 millones de dólares, ¿no? Y o se suicida o va a seguir adelante. El poeta escribe versos y pierde los 100 millones de dólares. Y yo me lo estoy imaginando, don Ricardo escribiendo No, sus versos ahí. Probablemente también este sea un punto de inspiración. Entonces es algo que decir. Ya, don Ricardo. Justo, por ejemplo, yo escuchaba que en una entrevista que a Mario Vargas Llosa él decía, teníamos que sentarnos mínimamente 2 horas cerrado en un cuarto y que nadie me moleste y se ponía a escribir. ¿No habrá una regla, digamos, que deba de ser, o es espontáneo, como usted me decía, muy natural para poder escribir? Bueno, primero la formación, ¿no? La formación que tiene que tener, porque sería un genio, ¿no? El que de repente se siente a escribir y le salgan los poemas más bellos del mundo. Pero como mortales que somos, necesitamos una formación, como cualquier oficio, ¿no? O Ya, sea, no se puede sentar y de repente componer la balada más hermosa, ¿no? O pintar el cuadro más bello del mundo, ¿no? Probablemente es aficionado, pero necesita una formación, necesita, este, bueno, en el caso de la pintura, una academia de bellas artes, etcétera, ajá. etcétera, ¿no? Y en el caso del poeta, lo que necesita es una formación en talleres de escritura creativa, por ejemplo, por decirle algo, ¿no? Leyendo poesía de los grandes poetas, ¿no? Los mayores poetas que hay, que he nombrado algunos, y que vamos a tratar ahora un poco de estos poetas bolivianos, un poco olvidados ya, ¿no? Y a partir de ello, trabajar, ¿no? Un poema, y para escribir yo un poema del último que se ha publicado en Santiago, yo he debido botar 30, 50 hojas para escribir un solo poema, a romperlas porque no salía como yo quería. Y eso le pasa a todo el mundo que se dedica a las letras, ¿no? Completamente. Hay algo que escribe Mauricio Blanchot, especifica en su espacio literario, se llama el libro, y dice, toda obra es inconclusa. ¿Correcto? Especifica la diferencia entre lo que es el autor, la obra en sí mismo, y quien recibe la obra, ¿no? Porque cada uno está escrito o se ha tomado en un contexto diferente. Es decir, usted habrá escrito seguramente una obra en un contexto, habrá querido expresar lo que estaba sintiendo en ese momento. La obra ha tomado relevancia en otro contexto, probablemente pueden ser años, y quien está leyendo le da otro contexto a la obra. Sí, sí, no, pues obviamente, como dice creo Ricardo Piglia, una vez que el libro está publicado o se hace público, ya no le pertenece al autor en términos de interpretación, ¿no? Legalmente por ahí derecho de autor, qué sé yo, ¿no? Pero en términos de interpretación ya es del lector. Y el lector puede interpretarlo como le venga en gana. Más o menos como, es decir, ya sea que se identifique con lo que está escribiendo, porque justo el poema trata sobre la muerte de una madre, por ejemplo. Entonces Ok, justo su mamá murió hace una semana. Desde eso que simple, ¿no? Hasta otro tipo de comunicación que hay entre el escritor y el lector y que él lo interpreta de una forma muy personal. Si es que le agrada el poema, lo va a recibir e incluso lo va a transformar dentro de sí. Lo que muchos escritores se quejan a veces, ¿no? De que la gente, por ejemplo, ha entendido mal ciertas cosas que él ha escrito, etcétera, etcétera. Pero eso, lamentablemente, ya no hay derecho a pataleo. Directamente, eso ya es parte del público, es parte de lo que él mismo, digamos, ha provocado, que es decir, la atención de la gente acerca de sus escritos, de sus poemas, etcétera, etcétera. justo. Seguramente deben haber muchas diferencias, inclusive cuando se tratan de países en países, de regiones en regiones y más, cuando todavía se trata de una obra que ya tiene relevancia a nivel internacional. El escribir, por ejemplo, para Chile, que haya sido publicado en Chile, ¿ha tenido alguna repercusión a la hora de, digamos, en el lenguaje, en el entender, ya trasladándolo a Bolivia? Eh,
Ese es el problema de esa vieja frase que cuando era niño le escuchaba y me parecía otra vez un ritornelo, ¿no? Una cantinela que se repite constantemente, que nadie es profeta en su tierra. Decían del músico que de repente es premiado en Venecia, decían del director de cine que gana el Globo de Oro y aquí en Bolivia nadie quiere ver sus películas, Okay. etcétera, etcétera, Sí. ¿no? Y lamentablemente eso no sucede porque ya es una tradición, ¿no? De que en tu país, en tu pueblo, no te valoren, ¿no? Eso le pasó a Jesucristo y a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es de que acá no hay desde colegio no hay una educación orientada, como decía Medina Celi, a formar el gusto estético, lamentablemente. Entonces, para alguien que no tiene buen paladar, por decirle algo, le da lo mismo un fricasé Que un que, tiempo, que un tiempo o una sopa de piedra, ¿no? O sea, es lo mismo. O sea, el calapurca. calapurca, que es riquísimo, todo, pero no hay ese paladar para diferenciar, esto es una exacta, esto es un holquecito, no, Ajá. le meten de todo. Entonces, eso pasa cuando uno no tiene ese paladar. En poesía no hay ese paladar en nuestro medio. Muy raros son los que pueden diferenciar, pueden saborear, digamos, llamaremos así en términos gastronómicos, determinados tipos de poesía. Entonces, como en el colegio, es donde empieza, digamos, ese tipo de afición por la lectura y sobre todo el gusto estético se forma, no existe ese interés en colegio de los profesores, no hay, digamos, les hacen leer capítulos que bajan del internet, eh, califican fotocopias, ¿no? Entonces, el alumno pasa a una materia de literatura, como en mi generación, y veo que ahora es igual, solamente salvando la nota, nada más. Completamente. Dígame una cosa, según a lo que me explicaba, para poder considerar uno que podría escribir, ¿será suficiente leer? El problema, no, obviamente hay lectores que jamás van a ser escritores, pero no hay escritores que nunca hayan sido lectores. Siempre, para escritores siempre tiene que ser antes un buen lector, pero un lector no necesariamente va a pasar a ser un buen escritor. Es más, la gran porcentaje de lectores respecto a escritores es abrumador, porque hay gente que solo quiere leer, no quiere escribir. Es más, no, supuestamente no tiene las condiciones según ellos, ¿no? Entonces tratan de solamente detenerse en el libro, ¿no? Y está bien, porque hay gente que solo, además son buenos lectores en algunos casos, ¿no? Excelentes, tenemos críticas muy buenas a veces, ¿no? Y yo creo que, poniendo mi caso, mi editor en Chile me dice, he leído tu libro, y lo he leído 4 veces. La primera no entendí, la segunda, y la cuarta he dicho palabras generosas suyas, ¿no? La que voy a decir. He dicho, es una maravilla, ¿no? Pero después de haber leído 4 veces el libro, o sea, me dijo, ahora sí lo he entendido, ahora sí sé de que merece publicarse esto. Ah, Porque aquí en Bolivia circuló de una forma muy restringida. En España ha tenido una buena recepción con Miguel Sánchez Hostiz, que es el Premio Nacional de Crítica. En México con un docente mexicano, Ibáñez Cardoso. Acá con La Razón sacó un hermoso ensayo, una crítica sobre mi libro, publicado en Chile, Juan Carlos, José Luis Durán. Entonces, afuera ha sido mucho más cálida y además ha logrado más expectativa afuera que aquí. completamente. Yo pienso que eso se debe a que básicamente nosotros sentimos, y voy a hablar por mí, que leer un libro es terminarlo de leer una vez y ya está. Sin embargo, siento que a nivel internacional ya no se trata de leer un libro una vez, sino leer, o sea, para nosotros, leer un libro o leer 1000 libros, pero solamente una vez. En otros momentos, leer un libro 1000 veces, porque cada leída que le das surge una nueva interpretación, ¿no? Claro, y además lo que dice Octavio Paz, ¿no? Siempre querido y recordado Octavio Paz. Un poema que se entiende en la primera lectura no merece ser llamado poema. Un verdadero poema tiene que resistir varias lecturas. Ah, mira, qué interesante. Cuéntenos, a ver, don Ricardo, ¿qué género literario sería lo que ha escrito? Yo en poesía y también cuento.
Estoy preparando una novela que la considero mi legado, mi herencia, porque la prosa es una cosa muy distinta al verso. Hay, obviamente tiene que tener, ¿no?, ritmo, pero es otra cosa, ¿no? Se trabaja de otra manera la novela. Pero siempre para mí es el género, digamos, más importante, el género que se privilegia sobre otros géneros, para mí debe ser siempre la poesía. Ok. Entonces yo estoy trabajando en la novela hasta desde un punto de vista, la novela de un poeta, ¿no? De repente podría darnos algunos matices acerca de lo que es su obra que está escribiendo, más o menos. Claro, o sea, muy poco porque si no, me quedo sin lectores. No, No creo, se va a quedar corto, yo considero a lo que no, va. muchas gracias. No, lo que yo estoy tratando de hacer, a ver, Un poquito eso, de picazón para nomás sí, darle un poquito el sabor allí para que eso le es, puedan escarbar. esa no es una novela. Hace tiempo a un muchacho despistado que, bueno, en fin, es muy joven, le oí decir, no, leí un artículo suyo diciendo que Bolivia no se había escrito novelas sobre dictadores Ah, mire. y que ese privilegio, esa ventaja la tenían, digamos, así le llamaremos, eh, los escritores, digamos, latinoamericanos, que han creado una escuela de lo que es la novela de dictaduras, ¿no? La novela de dictadores. Y que incluso la crítica europea ha señalado como Latinoamérica la cuna de la novela de dictadores, que es un género muy particular de Latinoamérica. Novelas de dictadores, según algunos críticos, se ha escrito con mucha mejor solvencia y calidad en Latinoamérica. Ahí está El otoño del patriarca de García Márquez, ese hermoso libro que se llama Yo, el Supremo de Roa Bastos, El recurso del método de Carpentier, El señor presidente, Asturias y así, hasta la noche vamos a estar. Es decir, excelentes novelas. Y él decía, de este joven, cuyo nombre no quiero acordarme, decía, Bolivia no. Y se ha echado a la espalda la terrible tarea de ser el primero que escriba sobre dictaduras, ¿no? Y no sé cómo le habrá ido, porque a mí me parece que no puede ignorar la obra de García Márquez, no puede ignorar a Roa Bastos, ¿no? Y lo que es peor, ha ignorado la obra de sus compatriotas. Augusto Céspedes escribe una hermosa novela sobre un dictador, sobre Melgarejo, las dos queridas del tirano. Y hace años, ¿no? O sea, va a decir, pero si ayer ha salido, yo no sabía, ¿no? Y Néstor Taboada Terán también ha escrito sobre dictadores, La tempestad y la sombra. Enrique Rocha Monroy, que ya ha muerto, gran escritor, hermano de un amigo del alma, que es Ramón. Enrique escribió Medio siglo de milagros, que es sobre Barrientos. Es decir, hay novelas de dictadores en Bolivia. Po- Entonces yo trato de seguir esa tradición boliviana ok. de la novela de dictadores. En eso estoy. Eso, no puedo ir más O sea, allá va a ser porque la ficha que le falta al rompecabezas latinoamericano, digamos, para un contexto boliviano. sí, sí, sí. Y además, como yo, ahí lo dejaremos, no quiero adelantar porque mi dictador todavía está vivo. Y qué bueno que esté vivo entonces, va a tener mayor relevancia. Sí, o mayor peligro para el autor, O ¿no? mayor peligro. Pero ¿por qué se podría haber escrito tanto en Latinoamérica sobre dictadura? ¿Será por el contexto vivido? El contexto histórico. Después, o sea, en Latinoamérica ha sufrido las más sangrientas y crueles dictaduras, ¿no? O sea, en África también, en Asia, pero en Latinoamérica hay dictadores, por ejemplo, en el boom, estaba el otro día leyendo un ensayo bellísimo de Carlos Fuentes, de que estos dictadores son literarios, ¿ya? Porque son tipos fuera de serie. No es el dictador típico que se aprovecha del poder, se llena de plata y chao. Son dictadores bastante locos, bastante raros, ¿no? Como Coco. Melgarejo, como Estrada, como Pérez Jiménez, como Machado, etcétera, etcétera, ¿no? Dictadores de Cuba, de Venezuela, o Odria en Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos dictadores tienen, digamos, particularidades literarias que han sabido aprovechar estos escritores geniales como García Márquez, Carpentier, etcétera, etcétera, ¿no? Y llegó un momento en que se reúne Carlos Fuentes, el boom, junto con un premio Nobel como García Márquez, futuro premio Nobel, o Vargas Llosa, otro futuro premio Nobel, Cortázar, Donoso, un extraordinario escritor chileno ahora sumado en el Cortas. olvido,
pero hay que leerlo, volver a leer. Tiene un hermoso libro que lo recomiendo que se llama El obsceno pájaro de la noche, que es bellísimo y muy sugerente el título. Otra vuelta, repítalo nomás para que podamos. El obsceno pájaro de la noche. Bueno, pues ya Bueno. hemos escuchado el obsceno pájaro de la noche, está sujeto a su interpretación. José Donoso, bueno, donde vivo hay un arbolito, ¿no? Donde hay un chihuanco ¿Ya? que le gusta cantar a la 1 de la mañana, ¿no? Y yo lo he bautizado como José Donoso, ¿no? ¿Por Digo, qué? José, por qué molestas? Bueno, la idea es esta, ¿no? De que se reúnen y dicen, ¿por qué no hacemos los 5 una novela cada uno una novela de dictadores, ¿no? Cada uno, antes del Otoño del Patriarca, todavía no había escrito eso, ¿no? Ok. Entonces, dice, antes de Yo el Supremo, etcétera, etcétera. Entonces dice, nos juntaremos y escribiremos una... Y se reparten los roles, ¿no? Tú vas a escribir por tu dictador, ¿no? Y, digamos, Colombia, no me acuerdo, creo que es Pérez Jiménez, ¿no? Cuba, bueno, es Machado, qué sé yo. Y cada uno se reparte sus dictadores, Ok. ¿ya? Porque en su país hay abundancia. En México ha habido varios dictadores, Colombia, en Venezuela, en Panamá, etcétera, etcétera, en todo lado. Entonces, Chile también tiene, Perú tiene su aporte y dice, pero hay un dictador que nos interesa mucho, porque incluso en Europa han escrito sobre él, como Henri de la Rochelle, varios escritores de las anteriores generaciones han estado muy interesados en él. Él se llama Mariano Melgarejo. Y Carlos Fuentes dice una frase poco afortunada, dice, no conozco a ningún boliviano que sea capaz de escribir una novela sobre Melgarejo. Entonces tiene que hacerlo en chileno, José Donoso. A él le dicen, tú te encargas de... Hasta en eso nos quitan, ¿no? A nuestro dictador. No solamente se llevaron el mar, entonces. Su amiga Melgarejo, ¿no? O capaz que él se fue, como estaba tan generoso también. Era coronel, general del ejército chileno, Melgarejo. O sea, un título honorario le dieron porque regaló parte del litoral boliviano, entonces le dieron un grado honorario, ¿no? Que es general del ejército chileno, ¿no? A Melgarejo. Bueno, pero la idea era eso, de que cada uno tenía su dictador, pero Melgarejo no tenía país. Era dictador, mientras nosotros los escritores sí tenían su dictador. Este otro no tenía país. Entonces yo creo que ha una visión un poco ciega del boom, porque en Bolivia se ha escrito sobre Melgarejo y excelentes novelas, ¿no? O sea, claro, no son paradigmáticas, pero son novelas muy, muy bien trabajadas, ¿no? Y la idea es de que vivimos en una realidad, y Bolivia, quien vive en este país, se da cuenta de que la actividad política ha estado más en lo ilegal, en la usurpación del poder, en las masacres producto de la ambición, la angurria de poder, que en la legalidad, que en la comunidad democrática, en los valores, digamos, de la democracia, ¿no? Entonces, hemos vivido más golpes de Estado, según un periódico norteamericano, que ningún otro país de Latinoamérica. Qué interesante, don Ricardo. ¿Cuál sería la figura que le da a sus personajes? ¿Son vivenciales? ¿Solamente parten de su imaginación? ¿Parten también de su personalidad? ¿Se adueña a la hora de escribir el personaje? No, depende de cada escritor. Pues, o sea, hay personajes que lo manejan al escritor y hay escritor que tiene que manejar sus personajes, ¿no? Hay casos en que el escritor, incluso como esos actores de cine, por ejemplo, en el caso de El Guasón, el personaje se encarna tanto el actor en el personaje que al Sí, final termina suicidándose. justo el pasado capítulo conversamos del Claro, tema que había introducido principios psicopáticos, exacto. psicosociales de ya dentro del personaje. Claro, y además se encarna de tal modo brillantemente en el caso, por ejemplo, del Guasón, que determina ya otra conducta, ¿no? O sea, tengo entendido que incluso Johnny Weissmuller, el de Tarzán, ya lo internaron en un psiquiátrico y saltaba de cama en cama como Tarzán, el actor, ¿no? Gritando su típico aullido, ¿no? Totalmente chiflado. Pero es que lo mismo pasa en el escritor. Donoso murió prácticamente loco. Y no en todos, ¿no? Pero es una especie de identificación con lo que uno está haciendo de tal forma
que uno pierde la identidad, ¿no? Y es absorbido por su propia creación. ¿No le ha pasado algo parecido? No, Pues, hasta ahora, ¿no? Porque no sí. sé, yo estoy trabajando. Probablemente sí, ¿no? Probablemente Probablemente sí. estamos hablando con el personaje de Don Ricardo y Por ahí, y en vez de Ricardo con está Ricardo, allá afuera. Ricardo afuera. Yo he venido en su reemplazo, ¿no? Pero de todos modos es hermoso la actividad creativa. ¿Hasta qué punto uno cree que podría darse cuenta que el personaje se está apropiando ya de la persona? Yo creo de que, a ver, yo estuve desde mis 12 años en una institución psiquiátrica, ¿no? Ok. Tengo un problema que se llama TOC, o sea, trastorno obsesivo compulsivo. Y en ese tiempo no había esa exquisitez ahora de clasificar enfermedades, ¿no? Antes es loco y listo, ¿no? Sí, No había más variedad ahí, ¿no? Loco y loco. Ya. Entonces ahora hay, pues, es una maravilla porque hay unas clasificaciones, pero ya borgianas, ¿no? Cuando acerca de las enfermedades mentales. Pero he estado en entidades psiquiátricas varias veces, Ya. internado, desde muy chico, desde mis 12 años. Pero hay que tener algo de loco siempre para poder escribir, ¿no? O sea que ya es un paso. Sí, honestamente, uno no creo que sea normal, ¿no? La cosa. O sea, la normalidad entendida entre comillas. ¿No? Sí, completamente. Pero yo creo de que... ¿Cuál era tu pregunta? Perdón. ¿En qué momento uno se puede empezar a dar cuenta que el personaje está asumiendo o se está absorbiendo la personalidad ya del escritor, tal vez? Hay una palabra en inglés que es bellísima, que es parte del folclore irlandés. Es una palabra en irlandés, bueno, en inglés ya. Y es de la costumbre de ciertos seres sobrenaturales, llamémosle hadas, Ya. que tienen la costumbre de robar a un niño y dejar otro niño en su reemplazo. Ah, mire, qué interesante. Que o sea que los padres no se dan cuenta, ¿no? Una especie de reptiliano, no sé, Sí. algo así. A ver. Yo de niño siempre pensaba eso, de que no era yo, de que de alguna forma algo había sucedido, que ese niño que estaba criando don Ricardo y doña Carmen, se había ido y yo estaba ahí, ¿no? O sea, con esa distancia, esa lejanía, de algo que no entendía bien. Entonces, lo mismo me pasa con mis personajes. Soy yo y al mismo tiempo no soy. Es decir, no creo de que, ¿cómo te puedo decir? Tengo miedo, tengo cierto temor. Me acuerdo al doctor de la Quintana, que era el penúltimo lugar donde estuve. Él era director del Hospital Psiquiátrico 15 de abril, del Hospital General, que ahora ya no existe ese hospital. O sea, era una especie de clínica dentro del hospital. Y me decía, ¿a ti te gusta? Yo tenía pues, 18, 19 años. Me decía, ¿a vos te gusta leer? Me dijo, mira, así, un buen crítico literario, usted, doctor, me dijo, mira, escribes, no sé, por ahí tienes futuro, por ahí no. Pero lo que te voy a decir es lo siguiente. Separa la realidad de la ficción y hazlo de una forma radical. Es decir, una cosa es la fantasía y otra cosa es la realidad. Si no, te voy a volver a ver dentro de poco aquí. Así es que Pero, si no quieres volver... No, pues tan fácil debía decirle, pues entonces... Así es que si no quieres andar libre por las calles, aléjate de la fantasía. Pero Entonces, sigue, bueno, sigue, obviamente no le he hecho caso, ¿no? ¿Ya? Porque sigo lo mismo. Y estos son los resultados. Bueno, qué interesante. Pero me parece interesante el hecho de que uno pudiera sentirse alienado de la sociedad, pudiera alienarse de otras características, pero alienarse de uno mismo. No, es que es un acto de transfiguración, ¿no? Es decir, uno, si quiere escribir algo bueno, si uno quiere hacer algo bueno para un chef, ¿no? Tiene que dotarle de espíritu a su creación. Ok. Si no, va a ser algo, es decir, como que cualquier cocinero de barrio lo puede hacer, ¿no? Entonces, ahí está su estilo, su personalidad del chef, ¿no? Para que me entiendan. En el caso del escritor, tiene que poner lo que Nietzsche decía, ¿no? Hay que escribir con sangre, no con tinta, ¿no? Qué interesante. Justo me hace recordar a como cuando Sainz personifica o bueno,
le da un nuevo significado a lo que es la parapita. Ah, ya. Rehecho muchas veces además, ¿no? No sé, la versión que yo tengo es de que mandó a una revista latinoamericana, que parece que es la... Bueno, Science pues una visión muy personal obviamente de la noche, pero el verdadero parapita no es ese, ¿no? O sea, nosotros nos damos cuenta, ¿no? Don Ricardo, antes de que vaya con el contexto, ¿qué sería una parapita? Sí, obviamente yo tengo un concepto, pero lo pudiera explicar, pero yo creo que va a ser mucho mejor que usted lo explique. Para quienes no saben, no tienen la menor idea qué era una parapita para Science. Ahí Bueno, está la cámara. perdón, la parapita no es necesariamente la parapita de ahora, es la parapita del Sáenz, ¿no? O sea, Ujú. ojo que la cosa no es lo Primero, mismo, conceptualmente, la parapita ¿no? viene del aymara, ¿no? O sea, es una palabra que traduce el que se lo lleva o el que carga. Más o menos creo que sí, yo la verdad no manejo bien el aymara, así es que no voy Ujú. a ser de conocedor Ok, del ok. idioma. Pero, a ver, un ejemplo, una anécdota, no una anécdota, sino una forma de, un hecho histórico. Eh, un amigo que es antropólogo me decía, mira Ricardo, hace años, en la época de Sáenz, ¿no? Ya, En un pueblo, no vamos a nombrar a cualquier un pueblo del altiplano muy perdido, muy pobre, hace muchos años atrás, se reunía la comunidad, el Ayllu, y elegía alcalde, o sea, el alcalde, el principal del pueblo, al hombre más virtuoso, a que no había sido un adúltero en su vida, era un buen papá, daba un ejemplo a los demás, ¿ya? ya, Ese ser era escogido precisamente por lo que representaba para la comunidad, o sea, es decir, el mejor, ya, ¿ya? está bien. Y tenía todo el respeto de la gente. Entonces, este alcalde, como la mayoría de su comunidad en esos tiempos, y ahora también, ¿no? Pero en esos tiempos, llegaba a la ciudad para conseguir dinero para comer, porque el campo siempre ha sido magro en la parte andina, especialmente, ¿no? Entonces llegaba al pueblo, como muchos gente de los pueblos del altiplano, y aquí que era parapita, era heladero, era barredor de las calles, ese alcalde. En su Ya, pueblo era toda una personalidad, toda autoridad. sí, sí, sí. Aquí era prácticamente el último escalón de la jerarquía social. Entonces, ese era la parapita. Obviamente comparándolo con lo que es ahora, ¿no? Alcaldes corruptos que se escapan con la plata, venden ovejas negras pintadas de negro, o sea, les engañan con los animalitos, con el ganado, roban, tienen 4 mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, esa percepción de lo que era la autoridad ha cambiado. Uno. Ok, Dos, el aparapita de ese entonces también ha cambiado. Es decir, ahora tienen un carrito, ¿no? Dentro de poco van a hacerlo, digamos, ya electrónicamente, qué sé yo, ¿no? O sea, pero usted ven los changadores, los estibadores, llevan sus cargas de las señoras en carros, ¿no? O sea, en pequeños carritos con llantas, o sea, obviamente manuales, ¿no? ya, Pero otra cosa es pues, cargar eso en la espalda. Y esas parapitas de antes cargaban cosas con un peso muy superior al que ellos tenían, a su pobre humanidad, ¿no? Y vivían de una forma bastante miserable, dormían en el suelo, en los tambos, etcétera, etcétera. Entonces, la parapita de ahora no es que duerme en hoteles, ¿no? Pero su situación económica sigue siendo miserable, pero ha cambiado. No es el mismo. Entonces, la parapita de Sáenz es más un ser, digamos, del pasado, pero que también es tratado de una forma bastante literaria, porque la parpita, como estamos viviendo, era un ser noble. No, no digo que ahora no, ok. pero era un ser noble y además la connotación social, racial, no está en Science. Ah, ok. Yo habría pensado que le habría aludido así como un personaje místico, fantasmagórico. Algunos quieren ver eso, pues no, que la parapita es como una especie de personaje enigmático, ¿no? Ok, Pero siempre hay que ver las cosas, en nuestro país al menos, desde la cruda realidad, porque si no uno se... Para la literatura vale todo, ¿no? Tampoco ok. uno va a ser
el realismo socialista, ¿no? Pero si queremos trasladar, digamos, o sea, ese concepto de a la papita, ¿no? A lo que es el verdadero, no el símbolo, ¿no? Sino el verdadero cargador, estibador, es muy diferente, tiene otras características. Ok, completamente claro. Don Ricardo nos estaba comentando que tenía algunos documentos, algo que quería mostrar, de repente por ahí. Tengo un poco es trabajar, estoy trabajando en un libro de ensayos sobre la literatura boliviana del siglo XX, Ok, las primeras décadas del siglo XX. Y en ese mi deambular por la ciudad, porque yo soy un caminante, pero este, insobornable, ¿no? O sea, no me gusta andar mucho en teleférico, en minibús, ¿no? Cuando es muy necesario lo tomo, ¿no? Me encanta caminar. Y ahí he encontrado verdaderas joyas que vienen de ese tiempo, ¿no? De esas primeras décadas. Tal vez para muchos la edad de oro de la literatura boliviana, en este caso de la poesía boliviana, ¿no? Estamos hablando de un Jaime Freire, de un Tamayo, de un José Tamayo. Eduardo Guerra, sí, que surgieron en esa época, ¿no? Que empezaron a publicar a partir de principios del siglo XX, la primera década, y su obra se prolongó, digamos, hasta mediados del siglo XX en algunos casos, ¿no? Como Tamayo. Ok, Pero ahora, por ejemplo, muchos de ellos están siendo ignorados, ¿no? Es decir, se sostiene como una especie de información escolar, ¿no? Lo de Tamayo, lo de Jaime Freire, y en otros casos ni eso, ¿no? Como el caso de José Eduardo Guerra, el caso de Claudio Peñaranda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de hacer es trabajar sobre esos temas y en ese mi caminar por la ciudad y en esa búsqueda de elementos, por ejemplo, he conseguido la primera edición de Estancias de José Eduardo Guerra, ok, una edición bellísima, la primera edición. Posteriormente el Banco Central sacó, creo, otra edición de José Eduardo Guerra, hermoso libro. La primera edición de Pirotecnia de doña Hilda Mundi, una poetisa extraordinaria, mucho tiempo ignorada, últimamente recién están empezando la carrera de literatura y otras entidades culturales están tratando de reivindicar la obra de esta extraordinaria poeta Hilda Mundi. Hilda Mundi. Sí, ¿En qué género más o menos escribe Hilda Mundi o para ya digamos, por lo menos tener un poquito de contexto, ¿no? es prosema, ¿no? Poesía en prosa, ¿no? Poesía en Ok, prosa y además revolucionaria para su tiempo, es ultraísmo, o sea, es una poetisa ultraísta, que es una de las escuelas de la vanguardia, ¿no? Y lamentablemente, no pudo, digamos, extender esa escuela del ultraísmo a otros autores acá en Bolivia. Lo único que yo recuerdo es doña Hilda Mundi, porque el surrealismo, otras formas de poesía, ¿no? Que se dieron acá, el modernismo, etcétera, etcétera, sí, florecieron poetas extraordinarios, ¿no? Como Capriles, como Sáenz, como Cerruto, etcétera, etcétera, ¿no? Cerrut. Pero el ultraísmo se quedó con doña Hilda Mundi, ¿no? Apellidaba Villanueva, porque este es su seudónimo, ¿no? Y era hija de don Emilio, perdón, Villanueva, el arquitecto. Ok, Entonces, así, y algunas cosas que traje, ¿no? Digamos, un poco para compartir. El Cancionero Vivido, la primera edición de Claudio Peñarán del Cancionero Vivido, ¿no? Que es una bellísima obra de poesía también, ¿no? Hablando de poesía. Y por último, redoble de tambores, la primera edición boliviana de Castalia Bárbara, ¿no? Castalia Con el Barba. prólogo de Leopoldo Lugones, de 1918. Son ediciones que tienen, en algunos casos, más de 100 años de antigüedad. Ahora están limitados, obviamente. Eh, Probablemente sean entre los pocos que están, ¿no? claro, en el caso del Cancionero creo que no han hecho tradición, ¿no? En el caso de Castalia Bárbara hay varias ediciones. En el caso de Hilda Mundi recién salió otra edición en la Biblioteca del Sesquicentenario. Y en el caso de Estancias sacaron, creo que el Banco Central sacó una nueva edición, ¿no? Precisamente porque ya no hay las primeras ediciones, ¿no? Entonces, es buena época, es para otra charla que vamos a Ok, tener acerca de mis avances, ¿no? En este trabajo. me parece muy bien. Me estaba diciendo hace rato justo que las obras, por ejemplo, de Franz Tamayo han quedado relevantes y que
¿Por qué podría ser que Franz Tamayo tiene actualmente todavía relevancia, ¿no? Claro, más que todo como ensayista, ¿no? O sea, la creación de la pedagogía nacional, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como poeta, no. Es decir, Una breve descripción tal vez Arguedas podríamos hacer de sí. de Franz Tamayo, don Ricardo. Claro, o sea, Franz Tamayo bueno, todo el mundo lo conoce, pero hablaremos un poco de su trayectoria, ¿no? Él es un poeta, hijo de don Isaac Tamayo y de la Sí, señora Solares. Y Isaac Tamayo es un colaborador de Mariano Melgarejo, es un caballero de la época, ¿no? De la élite, de los blancos, de los que llaman caras ahora, y que se casa con una dama también de la sociedad, de la italiana me alta parece, ¿no? sociedad. No, peruana, y rompe con ella por alguna razón. Entonces decide unirse en bueno, ya le llamaremos en una especie de matrimonio, un sirviñaco y algo así con la señora Solares, y a partir de que es una campesina de sus haciendas, creo que de Yaurichambi, y a partir de ello, la señora Solares, en esa unión conyugal, esa es la palabra, procrea varios hijos. El primero, Franz Tamayo, ¿no? Ya. Y a partir de ello se genera ya toda una leyenda alrededor de incluso de su nacimiento, que, bueno, en fin, es tema de otra conversación. El niño que tiene rasgos aymaras es discriminado en el colegio, ¿no? Eso se los hablo porque él va a los mejores colegios de acuerdo a la familia del padre, ¿no? Entonces es discriminado y finalmente su padre decide educarlo por sí mismo, lo saca de colegio. Y recibe una educación exquisita, ¿no? Viajes por Europa, Sí, etcétera, completamente. etcétera. Y a partir de ello vive en París, vive en Berlín, traduce a Nietzsche, su primer Hablaba, boliviano, que entiendo, cuatro idiomas, ¿no? es muchos, o sea, el griego, el latín, el alemán, el francés, no sé Ah, cuántos más. Sí, tienes razón, creo cuatro. Pero empieza a traducir a los griegos, vive una vida bohemia en París, etcétera, etcétera. Incluso se casa con una señora francesa, ajá. Blanche, de la que luego se separa y precisamente le dedica ese poema tan hermoso, ¿no? Que en colegio nos hacen repetir como loros, pero en realidad no nos dicen el sentido. Yo aprendí tarde a valorar el tema de Claribel. Claribel, ¿no? Claribel. La balada de Claribel, el pan amargo que muerdo, Claribel, está Y hecho de tu recuerdo. unas cuantas frases, don Ricardo, ahí que se acuerde de Claribel. Por eso, yo la verdad tengo una memoria pésima para eso, pero el verso, digo, el poema es, perdón, que es uno de los poemas más emblemáticos, lo hizo canción Gianfranco Pagliaro, por ejemplo, ¿no? De Ya. la Argentina, que es extraordinario cantante, creo que ya muerto, pero él hizo Claribel, le puso música al poema, que es hermoso, ¿no? No, pero de todos modos está al alcance de todos, Ok. está creo en los Scherzos, ¿no? Está en los Scherzos de uno de sus libros más bellos, ¿no? O sea, para muchos el más humano. ¿Por qué? Porque los otros libros tienen que ver con la mitología griega, ¿no? Ajá. Y por eso también no ha sido, digamos, muy popular Tamayo, porque para entender las oceanoides, ¿no? Y otros libros de Tamayo, hay que conocer la mitología griega, hay bastante información literaria, ¿no? Cosa que el público en general no la tiene al alcance o no la tenía, ¿no? Entonces Tamayo como poeta fue muy admirado, pero al mismo tiempo lo leyeron muy poco. Más como político, más como ensayista, etcétera, etcétera, ¿no? También periodista, fundó El Fígaro, eh, fundó El Hombre Libre, periódicos, así ¿no? es. Entonces es un hombre interesante. Yo Inclusive creo creo que está en el que diario, ¿no? ¿O no? él también que era columnista, pero él fundó varios periódicos, ¿no? Y también fundó un partido, el Partido Radical, ¿no? Entonces era un político, estuvo en las gestiones de varios presidentes de Bolivia, ¿no? El último creo que fue Villarruel. Me parece que también tenía brindaba mucha información o tenía escritos acerca de las características indígenas Sí, y por que eso. se han transmutado después tal vez hasta Reinaga, ¿no? Sí, Reinaga escribió algo de Tamayo que no es precisamente hablar bien de Tamayo, ¿no? Pero lo admiraba. Pero volviendo a la poesía, entre los poetas de su tiempo, el que, digamos, ha tenido mayor repercusión internacional, nacional, y ahora se lo considera. Estoy acordándome de así una historia crítica de la literatura boliviana de Blanca Vitúcter y otros, ¿no? O sea, es un grupo de escritores, de críticos que elaboran ese libro. Hay una frase que a mí siempre me ha llamado. Ellos creen que hay tres escritores bolivianos, que son un hito.
¿no? O sea, sin desmerecer a los demás. Pero Ok. esos tres son hitos dentro de la poesía, dentro de la literatura boliviana, ¿no? El primero es Bartolomé Sanz, en la colonia, con la historia de la Villa Imperial de Potosí. El segundo es Jaime Freire, Castalia Bárbara y su obra poética. Y el tercero es Jaime Sáenz. Y no están tan desacertados. Yo creo muchos que dicen, pero ¿dónde está Cerruto? ¿Dónde está Tamayo? Ajá. Etcétera. Creo que Jaime Freire, de ese grupo, porque son compañeros de generación, Contemporáneos, ¿no? Con además Jaime en Sanz. algún momento enemigos, ¿no? Con Tamayo, ¿no? Por cuestiones políticas, Claro. ¿ya? Y el tercero del grupo es Gregorio Reynolds, ¿no? O sea, era una especie de tríada, ¿no? De la poesía boliviana modernista. El mejor, el más hasta ahora valorado es Jaime Freire, digamos, en cuanto a la difusión, la calidad de su obra y la difusión que ha tenido en Europa, en América Latina, ¿no? O sea, Tamayo sí es parte, ¿no? Pero más es un producto local. Incluso yo creo que yo personalmente, un gusto Ajá. particular, lo considero un poeta de mejor calidad a Gregorio Reynolds, que todos lo digan como, por decir algo, medalla de bronce, ¿no? Ya. Pero para mí es especialmente sus primeros libros, Horas Turbias, El Cofre de Psiquis, son Pero bellísimos, ¿no? ¿qué sería esa característica que dijera usted? Estos son los puntos que sí me llaman la atención, digamos. No, lo que comunica Reynolds es la música de las palabras llevado a un nivel exquisito. Es poesía, es música. Lo que no logra, por ejemplo, Tamayo, lo que sí logra Jaime Freire, pero eh, ya es un gusto particular. Me gusta tanto la poesía, claro, de Jaime, pero la temática también, ¿no? O sea, es la bohemia, es el ajenjo, es la vida del poeta la que retrata en Horas Turbias, El Cofre de Psiquis, ¿no? Después ya evoluciona hacia temas cívicos, patrióticos, Ok. Reynolds, ¿no? Pero el primer Reynolds, luego lo perdemos. En cuanto a esa calidad poética, a mí me gusta más, ¿no? Qué bueno, don Ricardo. Dígame, don Ricardo, ¿cuáles son las músicas que a ustedes le inspira, que dijera usted, yo con este tipo de música puedo escribir? No sé, es decir, O qué es lo que está en su lista, en su reproductor, entre sus discos, entre sus cassettes? ya, es que todo depende del momento, ¿no? Yo no digo que sigo la moda de la música, ¿no? Porque hace tiempo ya he salido de eso. Pero no, que le sirve a usted, no que sea una No, moda, no, ¿no? Que necesito, o sea, para mí la música es fundamental en el sentido de la vida. O sea, ya, puedo comer con música, me encanta. Puedo no solamente ir a una fiesta con música, puedo estar en mi cuarto leyendo un libro y un determinado tema. Y es muy variada para mí, para otros tal vez, ¿no? Por ejemplo, hay gente que no escribe si no escucha Mozart, a Beethoven, qué sé ok. yo, ¿no? O sea, especialmente de la generación mía y anterior. Ahora debe ser diferente para otros escritores jóvenes, ¿no? Inclusive Pero, perdón. entre los bohemios que conocí ahí seguramente escuchaban algo de música, ¿no? Sí, pues, pero la música de ese momento, Javier Solís, por ejemplo, ¿no? Pedro Infante, Lucho Barrios, ¿no? Cosa que parece muy frívolo, ¿no ve? ¿No? Sí, yo escribo solamente escuchando a Händel, ¿no? A Vivaldi, ¿no? No, escuchábamos Javier Solís, que es inolvidable, ¿no? Escuchábamos a Pedro Infante, escuchamos a los iracundos, escuchamos que para mí es una belleza, frívolos, todo lo que quieran, pero era el fondo musical, ¿no? De nuestra época. Zambas, por ejemplo, zambas bellísimas, como por ejemplo Valderrama, Lunita Tucumana, etcétera, etcétera, ¿no? Y tangos, ¿no? Yo la generación que yo frecuenté estando chico, ¿no? 18, 16, 17 años, a don Julio de la Vega, a Loco Zavala, a don Guido Calavi les escuchaba cantar tangos, tenían unos discos antiguos y era una fiesta para mí, ¿no? Un pintor extraordinario como Antonio Mariaca. Y yo aprendí ahí, ¿no? Entonces yo escucho tangos y me encanta, ¿no? O sea, pero puedo escribir, ¿no? Escuchando tangos, iracundos, pero no tengo una preferencia, es decir, solo escucho eso y ya escribo, ¿no? Esa música que me recuerda a esos viejos maestros, talento extraordinario, tal vez me mueve a trabajar más, ¿no? Y escuchar su música, Qué interesante. ¿Se ha cruzado algo?
entre los personajes que me ha mencionado, por ejemplo, entre Cerruto, Sáenz, lo que ha sucedido en la Guerra del Chaco. ¿Cuánto impacto pudiera tener esto para que ellos pudieran escribir sus obras? En Cerruto sí, ¿no? También en Sáenz, pero en Cerruto, sobre todo por la novela El aluvión de fuego, ¿no? Que es Ajá. una novela canónica. Yo creo que mayor impacto en Sáenz es la revolución del 52. Es más, muchos lo consideran como el poeta del MNR, o sea, no, del nacionalismo revolucionario, ¿Y eso por porque qué? él estaba en las calles combatiendo, dice Sáenz, ¿no? Contra la dictadura militar de Vallivian, ¿no? Entonces se identificó plenamente con los postulados del MNR. Ok. ¿Sabes? Mientras la guerra del Chaco, del 33 al 35, 32 al 32 al 35. al 35, esos 3 años, pertenecen más, digamos, a otra generación, a mí más o menos la misma generación, pero con algunas distancias, a Augusto Céspedes, a Augusto Guzmán, ¿no? A Saturnino Rodrigo, a Cerruto, etcétera, etcétera. Es una visión totalmente distinta. Y ahí, digamos, ya más allá de la poesía, incluso para mí es poesía, estaban los cuentos de Augusto Cerruto. Céspedes, Sangre de Mestizos, ¿no? El otro día comentábamos sobre la Paraguaya, por ejemplo, ¿Cómo fue? que es para mí un poema, o sea, es un cuento que no necesita ser alineado en versos, pero es un poema bellísimo, ¿no? Acerca lo que llaman chercher la femme, es decir, buscar la mujer, ¿no? Me estaba contando don Ricardo cuáles son aquellas características, digamos, de la poesía que hacen que ésta se caracterice a sí misma. Ya, Cerruto para mí, en términos de gusto particular, es el poeta más importante de nuestro medio. O sea, ¿por qué? Uno de los poemas, incluso del último libro, es un homenaje, ¿no? A Cerruto, tratando de trasladar algunos de sus versos a mis poemas. Cerruto viaja a la Argentina como agregado cultural, creo, y de ese viaje, eh, de un Cerruto filocomunista, Ya, de un Cerruto muy comprometido con la realidad social de su país, en términos de militancia incluso, política, vuelve un hombre que ha bebido de las fuentes de la mejor literatura en ese momento del continente. O sea, el Atenas de América, le decían a Buenos Aires. Ahí concurre a las tertulias, como sucede con todos los jóvenes, ¿no? Cada uno en su medio. A las tertulias de personas mayores, pero que le dan un nuevo sesgo a su visión de lo que debe ser la literatura. Entonces ahí conoce a Eduardo Mallea, a Conrado Nales Roglo, a un montón de escritores, a Manuel Mujica Lainez. Es decir, hay escritores que de alguna manera lo direccionan, ok. ¿ya? Y al volver escribe el primer libro de cuentos fantásticos en Bolivia, que se llama Cerco de Cerco Penumbras. de Penumbra. Él inaugura la tradición de la literatura fantástica en Bolivia. Antes, la literatura, probablemente con alguna excepción, es tremendamente realista, política, satírica, etcétera, etcétera. Pero Ok. no es fantástica. Los cuentos de ese Ruto son tan impactantes que incluso en la Argentina los recoge en sus antologías, como por ejemplo Rodolfo Walsh, ¿no? El cuento extraño está ahí, Cerca de Penumbras, creo que algunos dos cuentos más, no me acuerdo, ¿no? O sea, del libro Cerco de Penumbras. Direccionada, vuelvo a repetir, la visión de lo que es la literatura en Cerruto a partir de ese libro. Y empieza a construir una poesía muy depurada, ¿ya? Donde las palabras tienen un valor exquisito, ¿no? Un ejercicio poético de joyero. Ok, ¿cómo sería eso? Es decir, tratar a las palabras para que cada una diga exactamente lo que quiere el poeta con un fulgor de joya, Ah, bien. ¿ya? No sé si ha leído Estrella Segregada, su libro más bello y hermoso que ha producido. Pero sí varios libros, ¿no? Patria de Sal Cautiva, El reverso de la transparencia, etcétera, etcétera. Pero su libro que, bueno, todos son buenos, ¿no? Pero el libro que a mí más me ha impactado es Estrella Segregada, ¿no? La economía del lenguaje, ¿no? La sobriedad, la cadencia,
y el sentido que le da. Es una poema, son poesías de un profeta que está en la calle y no tiene miedo de decir sus verdades. Ah, qué interesante. No, ya no es el poeta social, pero es un poeta igual, comprometido con su tiempo, con su realidad. Tampoco es evasivo, ¿no? No es místico como, por ejemplo, algún momento le dijeron a Sáenz. No, es un poeta de la realidad, pero con un trabajo de lenguaje, de una pureza verbal extraordinaria. Es por eso que yo siempre considero a Cerruto como maestro. Entonces, ahí eso es lo que pasa. Hay poetas que son para un tiempo, para una forma de decir, y se destacan tanto, algunos se quedan en el camino, que ha marcado, digamos, la influencia de muchos poetas de mi generación. Pero, como digo, en mi caso, el gusto particular es Estrella Segregada, por ejemplo. Otros prefieren El reverso de la transparencia. Y eso es el poeta. Ese es, para mí, no sé por qué las antologías que hay, que he visto, por ejemplo, la de Monte Ávila, siempre está, sí, no siempre, pero si se trata de Bolivia, lo selecciona Jaime Sáenz y nunca Cerruto. No he visto antologías donde está Cerruto a nivel internacional. Tal vez mi poco conocimiento de afuera, ¿no? Ok. Don Ricardo, ¿cuáles son las fuentes de lo que, por ejemplo, o las inspiraciones? Usted, digamos, se inspiraría tras haber leído a Sainz, Cerruto, no sé, ¿en quiénes inspira su escritura? Cerruto. Cerruto para mí es el maestro del lenguaje, ¿no? O sea, es lo que nos enseña de que cada palabra tiene un peso específico, como en física. Y no puedes cambiar algo de 1 kilo por algo de 2 gramos. Completamente. Entonces, en eso. Pero ya, digamos, un poco hablando de mi generación, que quisiera, así para rematar nuestra conversación, para darle el último giro, este, yo creo que mi generación lo que ha influido más es la poesía social, ¿no? Estoy hablando de la generación de 1980, ¿no? Ya, Hay poetas extraordinarios que obviamente también son ignorados, o sea, en algún momento los leerán de verdad, como Humberto Quino, como Jorge Campero. Bueno, un poquito más anterior es Gonzalo Vázquez, etcétera, ¿no? Pero volviendo a mi generación, ahorita la memoria un poco me falla, pero extraordinarios poetas, ¿no? Que se agruparon bajo Germán Montaño, por ejemplo, ¿no? En su tiempo, ¿no? Luego él dejó la poesía. Jaime Nistaus, René Vascopé, extraordinario, ¿no? Más un maestro de la prosa, ¿no? Pero también un excelente poeta. Un amigo que se fue lejos y que parece que lo hemos perdido, Eduardo Nogales, etcétera, etcétera. Son varios sí, compañeros de ese tiempo a los que yo les tengo un enorme aprecio, poetas, y todos influidos por el discurso social, el discurso político. ah, ¿Ya? Entonces ahí la idea era leer, escuchar la trova cubana, escuchar a Silvio Rodríguez, a Pablo Milanés, a Biglietti y otros más, ¿no? Como producto de eso se ha ido generando una poesía social interesante que ha sido recogida en antologías, ¿no? Pedro Condo, por ejemplo, ha recogido, lamentablemente, trágicamente desaparecido el Pedro Condo, un amigo. Yo lo conocí cuando a veces dictaba charlas, conferencias, y además era un perseguido político, ¿no? De las dictaduras, pero había eso, ¿no? La militancia, ¿no? Unos eran del Partido Socialista, uno, o sea, más o menos que había un entendido que no estaba escrito, pero que estaba en el aire. Es decir, para ser poeta tienes que tener un partido, tiene que ser de izquierda. así funcionaba. Así funcionaba. Entonces, Órale. un poeta del MIR, un poeta del PC1, un poeta del Partido Comunista, del POR, así, ¿no? Y había unas piñas, unos encuentros pugilísticos terribles también en De las repente cantinas. tiene alguna anécdota por allí que ha estado pasando. Sí, no, es decir, los poetas del Partido Comunista eran particularmente odiados por todos, o sea, odiados de una forma injusta, ¿no? Ya, Discriminados, ¿no? Y alguna vez les echaban, digamos, en cara la muerte del Che.
¿no? Ujú. Como una traición del Partido Comunista de Bolivia al guerrillero argentino-cubano. Entonces, si empezaban las farras, digamos, hablando de poetas como González Tuñón, como Vallejo, es decir, poetas revolucionarios, terminaban acusándose todo el momento de cosas, de traiciones políticas que eran muy típicas de ese tiempo, ¿no? Las alianzas, esas extrañas que aparecían entre el MIR y el ADN, etcétera, etcétera, ¿no? Trotskistas en algún momento terminaron en el MNR, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pero ahí empezaban las trifulcas, pero a los que siempre eran dañados, o sea, más allá de cualquier otra, era todos les daremos a los comunistas, ¿no? Entonces era pegarlos a los pobres muchachos del PC. Ya. Más o menos me acuerdo de eso, ¿no? Y la militancia era, digamos, un poco obligatoria, ¿no? Llamaban el servicio político obligatorio, ¿no? Parodiando al servicio militar. Ah, era así, así No, o de sea, estricto. sí, sí, pero una cuestión no legal, no simplemente como un código entre nosotros, ¿no? O sea, Un no, código no se secreto. tangibilizaba No en tan una secreto, ¿no? escritura ni nada, solamente era cuestión de Era, que claro, era una especie de te código sientas no escrito, no identificado así. legal, no autorizado por nadie, simplemente era una forma de valorar al poeta, si tenía una militancia política de izquierda, ¿no? ¿De dónde venía? Entonces, a partir de eso se ha generado escritores muy interesantes, ¿no? O sea, con una poesía también algo panfletaria, ¿no? Posteriormente, estos poetas han evolucionado ya hacia otros aspectos de la vida, se han convertido ya no tanto en militantes, sino en padres de familia, en, en empleados públicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ello es que han generado ya muchas, digamos, obras que ya no necesariamente tenían un contenido político, sino más bien de excelente calidad, ¿no? En cuanto a la construcción de un lenguaje. ¿Qué diría en la actualidad todavía hay una percepción tal vez silenciosa de estas características o no, o ya es nula? No, yo la verdad no leo mucho, por honestidad lo diré, a poetas actuales, jóvenes. Leo muy poco, he leído algunos, pero no, digamos, con la autoridad suficiente como para juzgar. Ujú. No, o sea, me faltaría leer más. Es que ahora los libros de poemas de escritores jóvenes los editan, si es que los editan, lo hacen, digamos, editoriales que tienen precios altos para vender, Ok, ¿ya? Yo puedo encontrar estos libros que he mostrado a 10 pesos, rarísimo, ¿no? sí, Pero libros de estos, especialmente hay muchas señoritas que escriben ahora poesía, hay una especie de avalancha de poetas, mujeres. Y alguna vez he tratado de adquirir algún texto, o sea, por curiosidad más que todo. Y no, pues, o sea, resultan para mi economía, ujú. para otros tal vez no es un problema pagar 80, 60 por un libro, pero para mi economía es imposible, ¿no? Entonces yo busco libros viejos, en el alto, libros de derribo, como Ujú. dicen, ¿no? Sí, pero tal vez me refería al sentido de que estrictamente tendrían que estar como que identificados a un partido, a una ideología. No, Eso todo. ahora no, ahora para nada. Ellos consideran, tanto los narradores jóvenes, les he escuchado declarar, ¿no? No los he leído en la totalidad y con el tiempo que merecen estos escritores, ¿no? No he podido, digamos, cumplir con ese requisito. Pero les he escuchado declarar en entrevistas, ¿no? En la televisión, en alguna presentación de libros, o en algún evento cultural, de que ellos consideran que las generaciones anteriores se han ocupado de la política, se han ocupado de las coyunturas, ¿no? Y que eso ya no les interesa, ¿no? Ok. Ellos están abocados a otra temática, una temática más personal, más indagadora de su propia realidad, ¿no? En cuanto a personas, en cuanto a su evolución, ¿no? Como seres humanos, como poetas. Ya no hay eso de tratar de hacer una interpretación de los movimientos sociales, de la realidad.
de la historia de nuestro país. Don Ricardo, ¿algo más que nos quiera contar, que nos quiera avisar antes ya de despedirnos? Bueno, lo que quisiera decirles es de que vamos a estar volviendo, tenemos algunas actividades con el Centro Cultural Ulupica también, con el que te hablé, Sí, así es. y vamos a estar aquí tratando de conversar, no solamente obviamente conmigo, sino con jóvenes escritores, que no necesariamente son poetas, son más bien narradores. Veo que hay más narradores en los jóvenes. Y en algunos de esos casos, estos narradores que son todavía muy jovencitos, muy chicos, están, digamos, tratando, algunos me han pasado sus cuentos no editos, ¿no? Porque no pueden editar. O sea, ellos todavía no, o no se sienten capaces, o no tienen los recursos para publicar libros. Ok. Entonces están en la etapa embrionaria, digamos, ¿no? Estos chicos y chicas, pero tienen un talento. Esto, en este caso, no son los poetas consagrados, no son ni siquiera editados, pero tienen un gran talento a desarrollar a futuro. Entonces vamos a estar acá tratando de promover sus actividades. Y bueno, pues muchas gracias por recibirme y por aguantarme todo este tiempo. Y, y pues no va a ser la primera vez, vamos a estar conversando, querido Marco. Así es, don Ricardo, más bien agradecerle por la presencia. Ha sido un placer siempre estar acá con usted. Ha sido un gusto poder conversar acerca de la poesía. Tal vez de repente en algún momento nos hemos desviado para otros lados, pero Así es, es parte de la conversación. Y bueno, a ustedes también que han sido parte de esta comunidad, a quienes nos han acompañado con su tiempo, tengo que decirles muchas gracias por habernos acompañado. Habrán otros capítulos más en los cuales nos van a poder estar viendo. Síganos por nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, TikTok. Y apóyennos, suscríbanse, que pueden con su like nos ayudan muchísimo. Bueno, pues gracias. Adiós.